Varios países de América Latina y el Caribe están atravesando una grave crisis económica y social. En muchas ocasiones los estados se han sobrelimitado en sus funciones básicas que le corresponden y no cumplen a cabalidad con lo primordial. Acompáñenos a ver el programa con Carlos Arenas, director de Soluciones Seguras S.A., y Jorge Chapas, que es presidente del Foro Liberal de América Latina, quienes abordarán el compendio de las 5 reformas, el camino para salir del laberinto. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Reformas Liberales para el Desarrollo, y para ello nos acompaña Carlos Arenas, que es director de Soluciones Seguras S.A., y Jorge Chapas, que es presidente del Foro Liberal de América Latina. Bienvenidos. Muchas gracias, Jackie. Un honor compartir con la audiencia de Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Este día de hoy vamos a abordar un tema que es a la vez controversial y a la vez vienen con nuevas ideas de qué se pueden aplicar para mejorar el sistema. Cuéntenos, ¿qué es el compendio de las 5 reformas liberales, Carlos? Buenos días a todos, pues si nos ven de día o de noche. Es también un orgullo estar aquí en el programa. Y el compendio de las 5 reformas pertenece a un paquete de reformas que nosotros proponemos como liberales clásicos. Nosotros pertenecemos al Foro Liberal de América Latina y al Centro de Liberalismo Clásico. El compendio de las 5 reformas es un programa que comprende 5 reformas, una política, una económica y 3 sociales. Este programa lo que propone es hacer un cambio al sistema actual. Nosotros proponemos, y después de un diagnóstico de más de 15 años y trabajo muy profundo que se hizo y encuestas, o sea, el compendio de las 5 reformas no es que a alguien se le ocurrió, sino que hubo todo un análisis de preguntarle a la gente, encuestas de empresas muy reconocidas, de cuáles eran los mayores problemas que tenían. Y de ahí es donde salieron las 5 reformas. Excelente, pero como estamos en Inversión y Desarrollo, queremos saber cómo esto impacta en el desarrollo de un país. Impacta desde el punto de vista de si nosotros hacemos una retroinspección y vemos nuestro pasado cercano y más allá, nos damos cuenta de que tenemos una realidad en la que estamos atrapados política, económica y socialmente. O sea, estamos realmente con las manos atadas, ¿verdad?, como individuos y como familias. Nuestra propuesta con las 5 reformas es devolverle a los ciudadanos, al país, la libertad que necesita. Sí, se habla bastante de que una economía tiene que ser libre, la demanda, la oferta, pero esta también libertad aplica a varias cosas, a lo social, a lo político y a otros temas. Entonces, cuéntenos, Jorge, ¿cómo podemos pasar del estado actual a un modelo liberal? Ok, bueno, debemos de transitar de un sistema al que nosotros llamamos estatismo, ¿no?, en el cual el Estado tiene una serie de poderes, atribuciones y recursos ilimitados para supuestamente crear desarrollo, justamente. Sin embargo, llevamos 200 años y han sido etapas muy breves realmente donde el gobierno ha logrado, digamos, ejercer y facilitar condiciones para los guatemaltecos y sus familias. En realidad, gran parte de la historia de Guatemala ha estado esclavizado el sistema a este fenómeno que nosotros le llamamos estatismo, ¿no?, donde el Estado está desbordado en atribuciones, poderes y recursos, y entonces pues lo que proponemos nosotros es transitar a un sistema diferente. ¿Y cuál es ese sistema? Pues es un sistema que nosotros llamamos capitalismo liberal o capitalismo para todos, un capitalismo genuino, que no es el que generalmente conoce la gente y que cree eventualmente que es bajo el cual vivimos. Esa es una equivocación. Vivimos bajo un sistema que llamamos estatismo y que se materializa en 2 grandes versiones: el socialismo, que reparte privilegios políticos y sociales, y el mercantilismo, que reparte privilegios económicos. En cualquier caso, privilegios. Hay que transitar un sistema donde ya no existan privilegios, donde todos seamos iguales ante la ley. ¿Y cómo hacerlo? Pues la única manera de hacerlo de forma pacífica e inteligente es a partir de partidos políticos. Y aquí la invitación que nosotros hacemos a los guatemaltecos es que no sucumbamos ante la histeria anticorrupción
que hoy pulula en nuestra sociedad, en los medios de comunicación, en las redes sociales, esa histeria que genera tres fenómenos gravísimos para que esa transición se dé: la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia representativa o liberal. Estos tres fenómenos son resultado de la histeria anticorrupción, que se centra en la politiquería superficial y anecdótica, ¿no? que es la que vemos regularmente en los medios de comunicación. Nadie habla de sistemas de gobierno y economía, y eso es lo que nosotros queremos proponer a los guatemaltecos, ¿no? Y la transición, pues, en este sentido ocurre mediante partidos políticos de derecha liberal, de derecha buena, pro capitalismo para todos. Ahora, Carlos, ¿cuáles son las reformas políticas y económicas que hay? En la reforma política nosotros son tres. El primero es en el gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. Esas son las tres reformas políticas que tenemos, ¿verdad? Justicia, seguridad y obras de infraestructura, esa es la reforma política en sí. Nosotros vamos a la reforma, la primera, como se comentaba en las encuestas, ¿verdad? La gente lo primero que pidió fue seguridad, ¿verdad? Detrás de la seguridad viene la justicia y después pide educación, salud y los fondos de pensión. Ese es el orden en que nosotros proponemos las reformas. Sí, muy interesante, porque en la reforma política, lo que usted dice, la gente necesita que haya un ente que sea libre, que pueda verlo el tema de legislación, ¿verdad? También que pueda protegernos de otros países, que nos pueda brindar esa seguridad y también que nos pueda proveer esa infraestructura, ¿verdad? También se puede hacer como una combinación de infraestructura política privada, una alianza. Sí, nosotros lo que hemos identificado es de que el gobierno nació precisamente para defendernos a los ciudadanos de los malos, ¿verdad? Ese es el principio del gobierno limitado. Son como las bases, como en una guerra, con los años anteriores, como nuestros antepasados, ¿verdad? Cuando peleaban tierras o algo así. Tenemos cierta información importante de principios bíblicos, ¿verdad? En el cual tenemos la referencia de que el pueblo, cuando Dios establece su pueblo, les permite tener jueces, y bajo ese término se manejan por 400 años. Hasta que piden rey, ¿verdad? Es cuando se complica la cosa, que ya se convierten y se salen del plan original de Dios. Nosotros, en nuestra propuesta, no somos confesionarios, no somos un movimiento que promovemos nada religioso, pero sí estamos fundados bajo principios judeocristianos que nos mandan que si logramos que el gobierno nos brinde los servicios para los cuales nació y son sus funciones propias, podemos generar una economía fuerte y las personas van a poder optar por su educación, su salud y sus fondos de pensión de calidad. Sí, y también el tema de seguridad, las empresas ya solo se podrían enfocar a lo que deben de hacer, lo de la industria. Ya no se tiene que estar enfocando en tener una persona que les cuide o ese tipo de problemas que debería abarcar el gobierno, ¿verdad? Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Como estamos viendo, el compendio de las 5 reformas comprende reformas políticas, económicas, educativas, en la atención médica y en las jubilaciones y pensiones. Estas reformas se han aplicado en países de Asia, África y Europa, pasando de ser países subdesarrollados a países desarrollados. Es importante hacer un balance entre lo económico y lo social para que todos los ciudadanos sean beneficiados. Continuamos con inversión y desarrollo. Jorge, ahora, ¿cuáles son esas propuestas para las reformas económicas? La reforma en el ámbito de la economía y de las finanzas que nosotros proponemos a los guatemaltecos incluye deslegislar y privatizar para la gente. De una manera muy franca y transparente utilizamos el término de privatización porque creemos que es el término correcto para entender que hay que separar lo público de lo privado. Hay que entender que el Estado en su naturaleza está, como bien decía mi colega Carlos, está diseñado y ha sido fundado para ofrecer únicamente seguridad, justicia y obras públicas.
Y todo lo demás, todos los demás ámbitos de la vida, entiéndase la economía, la educación, la salud, el trabajo, las jubilaciones y las pensiones, el medio ambiente, la agricultura, el arte, el deporte, todas estas son áreas que corresponden a la esfera privada de las personas y por tanto deben de dejárseles a la gente, a las entidades privadas meramente. Entonces creemos que hay que deslegislar todo aquello donde el gobierno ha usurpado atribuciones, poderes y recursos de los guatemaltecos, quitándoles esas libertades y esas atribuciones. Y eso hay que devolvérselo a los guatemaltecos y sus familias. Y para ello hay que privatizar lo que resta de empresas estatales, por ejemplo, hay que privatizar recursos escasos de origen natural como el subsuelo. El subsuelo hoy por hoy es un recurso que está estatizado y que por tanto se generan una serie de condiciones que es lo que provoca la conflictividad socioambiental en que vivimos los guatemaltecos, ¿no? Todo el problema con la minería es precisamente porque las personas, los dueños del suelo no son capaces de elegir libremente si quieren o no hacer minería en su propiedad. El subsuelo, por tanto, es uno de los tantos ejemplos que deben de privatizarse y de devolverse a la gente. Y por otro lado, estas reformas económicas, o en el ámbito de la economía y las finanzas, el hecho de que haya menos legislación que se le impone como una carga a las empresas, pues va a generar una explosión de oferta con deflación. Es decir, va a haber mucho más inversión, posibilidad de crear empleos, fábricas, negocios, porque básicamente van a haber menos leyes, pues, ¿verdad? Van a haber, por ejemplo, menos impuestos también que pagar, porque el gobierno únicamente y esa es una propuesta nuestra también, va a recaudar un impuesto único, universal y uniforme, el impuesto de las 3U, marca registrada del Foro Liberal de América Latina, con un solo impuesto y recaudado a partir de municipios, departamentos y a nivel nacional, es decir, bajo un concepto de lo que llamamos nosotros los 3 federalismos. Bajo este esquema de recaudación va a haber una explosión de oferta con deflación, es decir, muchos más empresas, fábricas, negocios y deflación, es decir, una merma, una baja en los precios de manera general. Y eso va a beneficiar desde luego a todas las familias y a todos los guatemaltecos y por supuesto a todos los empresarios, porque eso va a hacer que nuestro pírrico crecimiento económico de 2,3% anual en los últimos años, pues eventualmente se eleve a 10, a 15. No sé si los guatemaltecos lo saben, pero en el periodo de Jorge Ubico, por ejemplo, fue el último periodo en el cual crecimos alrededor del 10% en algunos años y una tasa de natalidad bastante baja. Entonces, la reforma en economía y finanzas definitivamente que va a crear mejores oportunidades para la inversión y para el desarrollo, para el progreso económico de todos. Muy interesante, me gustaría rescatar el tema del impuesto único. Muchas veces la gente se hace muchas bolas con cuántos impuestos tenemos que pagar, a veces impuesto sobre impuesto, y eso ayudaría a disminuir esa dificultad que hay en ese tema. Sí, esto está dentro de la reforma política, ¿verdad? Porque es a nivel político que hay que manejarlo. Nosotros creemos, yo como empresario vivo realmente esta extorsión de parte del Estado con los altos impuestos que hay. No es un impuesto sano, los impuestos deben de ser sanos, honorables, o sea, la gente debe de pagarlos, pero por los servicios que realmente necesita, ¿verdad? Entonces nosotros, el impuesto único, creemos que, y yo hice un cálculo cuando escuché del impuesto único, dije, si ahorita el 15% que estamos bajo el régimen normal, bajo el Estado, pagamos el 45% más todas multas y todo lo que está oculto, ¿verdad? Y si logramos que el 80% pague un impuesto general al 10% a la compra, vamos a obtener más recursos que lo que estamos generando el 15% forzadamente, ¿verdad? Entonces es un impuesto sano, es un impuesto que se va a dar y la gente va a ver realmente que va a tener seguridad, va a tener justicia, va a tener carreteras y con gusto lo va a pagar. Y también habrían más contribuyentes. No, eso te digo, por eso creceríamos al 80-90%. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la economía informal, ¿ya? Que no hay impuestos, ¿ya? Es lo que no, esa es otra parte
que nosotros queremos atraer, porque ellos como economía informal no tienen acceso a préstamos, no tienen acceso a la banca, no tienen acceso a crecer. Y esto todo está manipulado por el sistema. Por eso es que, vuelvo a decir, el problema es el sistema que nos tiene atrapados bajo la manera que lo maneja. Y ahora hablemos un poco de las reformas sociales, que ese no hemos abarcado detalladamente. ¿Cuáles son esas? Las reformas sociales va dirigida en 3 áreas: educación, salud y fondos de pensión. Nuestra propuesta es darle y devolverle a sus legítimos dueños, digamos, que son doctores en el área de medicina, a los maestros en el área de educación y en el ICS, digamos, a los administradores y médicos también, toda la infraestructura física, dársela en propiedad para que se organicen como más les convenga en lo privado. Puede ser una ONG, puede ser una asociación, una SA, y generar ellos un producto, ¿verdad?, que compita para nosotros como usuarios tener la opción de escogerlo. Y nosotros lo que creemos es de que en esta transición que vamos a generar existe lo que todos siempre dicen: ¿qué va a pasar con la gente más pobre? En las 3 áreas, ¿verdad? Nosotros tenemos la propuesta de un voucher o bono para los más pobres mientras lo sean. Como dijo Jorge, no es un subsidio, es un fondo que se le da a la persona, no al establecimiento. El subsidio va al establecimiento, no va a la persona. Nosotros creemos que debemos, como decía Jorge, darle a la gente la oportunidad de escoger y que él pueda decidir qué hacer. Al generar nosotros este impacto de seguridad y justicia, obras de infraestructura, abrir los mercados, eso va a traer un impacto económico, donde la gente va a ser pobre, pero no por mucho tiempo, ¿ya? Siempre van a haber pobres, pero no ahorita que estamos en un triángulo invertido. Nuestra propuesta es generar un rombo, ¿verdad? Que siempre haya pobres, que en medio esté la clase media generando, y arriba pues la gente que tenga más posibilidades. Pero nosotros creemos que al hacer esto, a través del voucher, vamos a lograr que la gente pueda decidir qué educación tiene, qué salud tiene y dónde pone su dinero para su seguro. Y al hablar de este tema siempre es privatizar. Y con esta privatización como de la salud, de la educación, se esperaría que uno tuviera una mayor calidad de los servicios, porque no puede ser de que un niño no puede ir a estudiar porque la escuela está en mal estado y porque no ha habido presupuesto para poder arreglar la escuela, cuando en realidad uno está pagando el impuesto y debería de ir a eso, o que un enfermo pasa ciertos días en el hospital sin ser atendido. Entonces se esperaría que hubiera una mayor calidad. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Jorge, mucha gente que está viendo eso diría, si se limitan las responsabilidades del Estado, ¿qué pasaría con todos esos empleados públicos que están actualmente? ¿Cómo repercuten ellos? Efectivamente, esa es una preocupación muy genuina, ¿no? Muy legítima. Nosotros proponemos un gobierno donde prácticamente existan únicamente 7 ministerios. El Ministerio de Seguridad, o lo que pues hoy por hoy podríamos conocer como Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa. Con ello cumplimos con la primera función de un gobierno limitado, que es la seguridad. Luego un Ministerio de Justicia que se encargue de ejecutar las sentencias, ¿okay? Ministerio de Justicia, justicia de verdad, justicia que proponemos tenga un enfoque compensatorio y resarcitorio, no un enfoque punitivo como actualmente funciona la justicia. Eso es lo que fundamentalmente hay que cambiar en el ámbito de justicia en Guatemala. Un Ministerio de Obras Públicas que quede únicamente en eso, no que aborde, por ejemplo, la vivienda, como actualmente lo hace. Un Ministerio de Ayuda Social, que es el que se va a encargar de entregar los vouchers o los bonos en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Un Ministerio de Relaciones Diplomáticas o de Asuntos Diplomáticos para nuestra relación con los demás países del mundo. Y una Hacienda Pública o un Ministerio de Hacienda.
Entiéndase pues que desaparecen o se cierran el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Y bueno, pues efectivamente muchos trabajadores se estarán preguntando qué pasa con ellos. Pues la buena noticia es que tendrán muchísimas oportunidades más para desarrollarse. Hoy por hoy, el empleado público, Jackie y estimados amigos, vive en un problema fatal, pues, ¿verdad? O sea, realmente viven frustrados porque son o ven más bien que lo que se invierten, gastan y se esfuerzan en querer lograr los resultados y las metas simple y sencillamente no se dan. Para ellos el mensaje que les tenemos es, estimados amigos, nunca se van a dar los resultados que ustedes quieren bajo el sistema actual. Bajo un sistema de gobierno limitado, de mercados libres y de propiedad privada, habrán tantísimas oportunidades que ellos van a poder emprender y van a poder ser contratados casi de súbito, porque habrán muchísimas empresas, fábricas, negocios, que dicho sea de paso, ya aquí sostenemos una hipótesis. Muchos de estos empleados públicos ya tienen un segundo emprendimiento, porque el trabajar en el Estado no les permite alcanzar un nivel de vida como el que ellos quisieran. Totalmente. Ahora, Carlos, ¿cómo podemos con este modelo liberal combatir el contrabando? Vemos en las noticias que hay millones decomisados. ¿Qué se puede hacer? Nosotros, con la propuesta de los mercados libres, atacamos directamente el problema del contrabando, porque dentro de nuestra propuesta es quitar las aduanas, que es el foco, ¿verdad?, de contrabandos y de generar también otro tipo de corrupción, ¿verdad? Nosotros creemos que al abrir los mercados, y esto tiene que ir de acuerdo a que nos unamos en varios países, ¿verdad? La idea es generar una libre competencia de producción para que lo que yo produzca pueda llegar libremente a mi país vecino, porque ese es lo que genera el contrabando, ¿verdad? Que hay productos subsidiados en otro país, por ejemplo México ahorita, que está por la devaluación que tienen, que está entrando mucho contrabando, pero eso no quiere decir que nosotros no seamos capaces de producir esos productos si se quitan todas las regulaciones e impuestos que los encarecen, porque ese es el punto por el cual hay contrabando, porque nuestra producción, que está protegida por los mercantilistas con privilegios, ¿verdad?, que no permiten que entre las materias primas sin impuestos, ¿verdad?, que es lo que genera el encarecimiento de nuestros productos, siempre va a haber contrabando. Entonces la propuesta es quitar esos privilegios, dejar que entren las materias primas, pagar aquí lo que hay que pagar para que se hagan y tener una producción nacional. Y para ir finalizando, ¿qué es la Gran Devolución? Para terminar este programa. La Gran Devolución es un proyecto político que nosotros proponemos a los guatemaltecos en el marco del Foro Liberal de América Latina. Consiste en 3 pasos. Número 1, la devolución de la soberanía. Nosotros proponemos rescindir parcial y totalmente todos aquellos convenios, tratados, pactos y acuerdos internacionales de los cuales Guatemala es signatario y que lamentablemente le otorgan al gobierno poderes, atribuciones y recursos ilimitados para interferir en la esfera privada de las personas. Nosotros creemos que Guatemala debe recuperar la soberanía, tomar distancia de algunas entidades supranacionales, como la Organización de Naciones Unidas y todas sus agencias, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OEA, tomar distancia como los países decentes y serios lo hacen. O sea, eventualmente firmar acuerdos, pero firmarlos con reservas y rescindir parcial o totalmente todos aquellos convenios que facilitan la usurpación que hace el Estado de las atribuciones, poderes y recursos que le corresponde a los guatemaltecos y sus familias. Ese es el paso número 1. Y el paso número 2 es la derogación de las leyes malas. Tenemos ya un catálogo con 10 categorías y alrededor de 50 subcategorías de leyes malas que hemos tipificado en cada uno de los rubros en donde el Estado usurpa esas atribuciones, poderes y recursos. Hay que derogar las leyes. Eso es lo principal que hay que hacer y por eso mismo el proyecto político que eventualmente pues, se lance con este tipo de propuesta liberal clásica
pues tiene que tener como primer objetivo llegar al Congreso de la República y hacerse de esa comisión de deslegislación. Ahí es donde está realmente el qué hacer, para luego dar paso al último paso, que es el paso número 3, que es el de la aplicación en simultáneo y de manera conjunta de las 5 reformas. Ese es el proyecto de la gran devolución, no revolución, porque vamos a devolver a los guatemaltecos y sus familias las atribuciones, poderes y recursos que les han sido usurpados por siglos. Bueno, ya hemos finalizado entonces el programa. Únicamente como Inversión y Desarrollo hemos expuesto lo que Jorge y Carlos nos vinieron a presentar sobre el modelo liberal, las 5 reformas liberales, y queda a criterio del ciudadano, del televidente, qué pensar sobre esto. Muchas gracias, Carlos y Jorge, por toda la información que nos han compartido. A ustedes muchísimas gracias, no sin antes que nos visiten en redes sociales, pueden contactarnos como 5 Reformas Guatemala, como familia también, estamos a la orden. Muchas gracias por la oportunidad. Como hemos visto, el compendio de las 5 reformas promueve que el Estado cumpla con brindar defensa, seguridad y justicia y obras de infraestructura física a los ciudadanos. Este modelo impulsa la propiedad privada, es decir, el fomento de las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa. Es fundamental involucrar a todos los sectores para construir los países que queremos, en donde haya un desarrollo integral para todos los guatemaltecos. Nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso.